Capítulo 36. ¿Tú, qué te pasa? Uchiha Aro esperó un rato, pero cuando ni Yui Kurenai ni Uzuki Yugao dijeron nada, tomó la iniciativa de romper el silencio. Las dos mujeres, con la mente momentáneamente en blanco, despertaron ante sus palabras y recordaron rápidamente el motivo por el que habían venido. Kurenai habló primero. Es así, acabamos de recibir una misión, pero uno de nuestros compañeros aún se está recuperando de una lesión. Así que, nos gustaría preguntarte si puedes acompañarnos, Aru-kun. En la fuerza de policía militar de Konoha, el jefe del clan Fugaku ya lo aprobó. Finalmente, Uzuki Yugao añadió suavemente. Entonces, ¿lo harás? Dado que la división de seguridad ya había organizado el traslado, Uchiha Aro no tenía motivos para negarse. Aceptó de inmediato y sin dudarlo. Después, Kurenai y Yugao le dieron a Aro un breve resumen de la misión mientras los tres comenzaron a caminar hacia el punto de encuentro. Era una misión estándar de rango C, que ni siquiera requería salir de la aldea. Simple, pero tediosa. Requería personal adicional, lo que explicaba por qué le habían pedido a Aro que se uniera. Además de Aro, Kurenai y Yugao, otro equipo trabajaría en la misión junto a ellos. Heka Yate, Sarutobi Asuma y Migui. El distrito Uchiha estaba ubicado en el borde de Konoha, por lo que después de dejar el complejo, caminaron una corta distancia antes de llegar finalmente al corazón de la aldea. Pero en el momento en que entraron a las calles más concurridas de Konoha, Aro inmediatamente notó algo extraño. La gente que se encontraba a cierta distancia susurraba al pasar. Sin embargo, en cuanto se acercaba, las conversaciones cesaban abruptamente y todas las miradas se agudizaban con sospecha y cautela. Aro no necesitó preguntar qué estaba pasando. De los tres, Kurenai y Yugao nacieron y crecieron en los distritos interiores de Konoha. Los aldeanos no tenían ningún problema con ellos. No, esta atmósfera estaba claramente dirigida a él, o más precisamente, al clan Uchiha. La tensión entre los líderes de la aldea y los Uchiha claramente se había extendido incluso a los civiles más comunes. Incluso los habitantes comunes del pueblo ahora sentían una hostilidad profundamente arraigada. Aún así, la expresión de Aro permaneció indescifrable. Tranquila e indiferente de principio a fin. No tenía un corazón frágil. Lo que esta gente susurraba, lo que pensaban, nada de eso le importaba. Ni siquiera valía la pena reconocerlo. Pero para Yugao y Kurenai, la caminata se había vuelto visiblemente incómoda. Le habían pedido ayuda a Aro, sin esperar que el viaje se volviera tan tenso. El conflicto entre los Uchiha y Konoha no era ningún secreto, sobre todo para kunoichis experimentadas como ellas. Aún así, ambas mujeres siempre habían odiado las peleas. La paz era lo que realmente anhelaban. En sus corazones, deseaban que el clan Uchiha y Konoha pudieran coexistir en armonía. Pero solo eran Chunin, de bajo rango en el gran plan. No podían hacer nada para cambiar el curso de esta creciente división. A medida que el silencio incómodo a su alrededor se hacía más espeso, ambas mujeres miraron inconscientemente a Aro, preocupadas de que él pudiera sentirse ofendido por las miradas frías y los susurros. Pero cuando vieron su rostro, todavía tranquilo, todavía con esa distante belleza sin siquiera un atisbo de emoción, suspiraron silenciosamente de alivio. Los tres aceleraron el paso. Nadie quería quedarse bajo el peso de una mirada tan pesada. Y en ese momento, una voz suave llamó desde cerca, teñida de sorpresa y timidez. Hermano Aro. Los tres se giraron al unísono. La voz era suave, inocente y dulce, como el tañido de una campana. Y aunque no era muy fuerte, se oía con claridad en la tranquila calle. Una niñita les estaba saludando. Parecía tener unos 6 o 7 años. Su cabello corto, de color azul oscuro, enmarcaba su rostro de porcelana, tan delicado que casi parecía tallado en porcelana fina. Era innegablemente adorable. Pero su rasgo más distintivo, sus ojos pálidos y opalescentes. El Byakugan. Ella era del clan Hyuga. Y no era una Hyuga cualquiera. Esta chica era Hyuga Hinata, la hija mayor del líder del clan. Hinata. Yugao y Kurenai sonrieron cálidamente y respondieron el saludo. Era evidente que les gustaba la niña tímida y de voz suave. Incluso la expresión habitualmente distante de Aro se suavizó al mirarla. En su vida anterior, Aro siempre había tenido una impresión favorable de Hinata. Ahora, después de viajar a través del tiempo y compartir varias pequeñas interacciones con ella, esa impresión solo se ha profundizado. Claro, no era romántico. Era solo una niña, de apenas 7 años. Esta calidez era algo diferente. Un cariño sencillo, casi protector.
La pequeña Hinata los miró con sus ojos como joyas, luego rápidamente bajó la cabeza, sus mejillas se tiñeron de rosa. De repente se había vuelto tímida. Señorita. Señorita Hinata. Una voz los interrumpió. Un hombre de mediana edad, vestido como un sirviente bien entrenado, se acercó apresuradamente. Su expresión se tensó al ver a Haru cerca. Su comportamiento cambió instantáneamente. El pánico y la precaución brillaron en sus ojos. Él agarró la mano de Hinata y la apartó inmediatamente, hablándole apresuradamente en voz baja junto a su oído. La niña parecía confundida y trató de resistirse, girando la cabeza hacia el grupo de Haru, pero era demasiado pequeña, demasiado débil para liberarse. Se la llevaron rápidamente. Toda la escena se desarrolló en cuestión de segundos. Kurenai y Yugao fueron tomados por sorpresa. No entendieron por qué de repente se habían llevado a Hinata con tanta urgencia. Pero Haru ya lo había visto. Se trataba de su identidad. De Lucia. Hinata era aún una niña. Quizás no comprendiera del todo la tensión política que la rodeaba. Pero su cuidador ciertamente lo hizo. Cualquiera elegido para cuidar de Hinata, la heredera Hyuga, no era un sirviente común. Quizás no fuera fuerte en combate, pero sí lo suficientemente sabio y perspicaz como para comprender las implicaciones de semejante encuentro. Hinata, una noble Hyuga, de pie saludando públicamente y afectuosamente a un Uchiha. En el clima político actual, una escena como esta podría presentarse de manera peligrosa. El tercer Hokage podría pasarlo por alto, pero Danzo no. Un solo rumor podría provocar un escándalo. Deshonra. Incluso un castigo. Y así, el sirviente actuó inmediatamente, protegiendo a su protegido de una posible reacción violenta. Fue el movimiento más lógico. La identidad de Hinata era demasiado importante como para arriesgarla. Como la siguiente en la línea de sucesión al frente del clan Hyuga, cualquier asociación con los Uchiha, especialmente durante este período de tensión, era tabú. Vamos, dijo Haru en voz baja. Su voz era baja e indiferente. Se dio la vuelta y se alejó. Ah, cierto. Kurenai y Yugao lo siguieron rápidamente. Ninguno de los dos mencionó lo que acababa de ocurrir. No había nada más que decir. Los tres continuaron caminando, el peso de los acontecimientos recientes aún persistía en silencio entre ellos. Pero no dijeron nada. Y por un momento, el silencio fue suficiente. Capítulo 37. Cuando Uchiha Haru, Yui Kurenai y Uzuki Yugao llegaron al punto de encuentro designado, Sarutobi Asuma, Hekayate y Migui ya estaban esperando allí. Al ver que Haru se acercaba con los demás, Migui se abalanzó de inmediato sobre él, con una energía incontenible. Haru. Escuché que derrotaste a Kurosuke Raiga, uno de los 7 espadachines ninja. Es increíble. Mientras hablaba, Gui echó un brazo hacia adelante y lo rodeó con el hombro de Haru en un gesto demasiado familiar. La ceja de Haru se movió levemente e instintivamente dio un paso atrás, evitando hábilmente el contacto. Por supuesto, él entendió que Gui no tenía malas intenciones. Pero, aunque se habían graduado juntos de la academia, no eran precisamente cercanos. La exuberancia de Gui era demasiado para soportarla. El brazo extendido de Migui quedó colgado torpemente en el aire por un momento antes de soltar una carcajada. Ja 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 ja. Haru. ¿Qué tal un combate de taijutsu? Pongamos a prueba nuestra fuerza. Hizo un dramático gesto con el pulgar hacia arriba, mostrando sus característicos dientes blancos y relucientes. Los labios de Haru se torcieron con fastidio. A su lado, Yugao, Kurenai, Asuma y Ayate intentaron contener la risa. Sus rostros se crisparon involuntariamente. Migui era tan duro e implacable como siempre. Gui, basta, dijo Kurenai con firmeza. Aún tenemos una misión que cumplir. No podemos perder el tiempo con tus duelos. Uzuki Yugao añadió. Además, Haru solo está aquí porque le pedimos ayuda. Migui pareció decepcionado por un momento, pero rápidamente se recuperó con una gran sonrisa. Muy bien. Después de la misión, sin duda tendremos ese partido. Haru, debes prometer que no te echarás atrás. Está bien, respondió Haru. No era cercano a Gui, pero lo respetaba profundamente. Migui no tenía un linaje famoso. No heredó ningún Kekkei Genkai ni poseía un talento legendario. Era solo un niño común y corriente nacido en la hoja oculta. Y había muchos como él en la aldea. Algunos dejaron de ser shinobi por completo. Otros se convirtieron en chunin mediocres y vivieron vidas tranquilas y sin nada destacable. Pero Migui era diferente. No fue bendecido por el destino. No tenía un linaje prestigioso en el que apoyarse. Lo que tenía era fuerza de voluntad.
Perseverancia infinita e inquebrantable. No importaba lo imposible que pareciera algo, Gui entregaba todo su ser a ello. Incluso cuando el trabajo duro no produjo resultados inmediatos, nunca perdió la fe. Si el esfuerzo no conducía al éxito, entonces simplemente seguía presionando más. Una y otra vez. Mientras lo dieras todo, eventualmente, los resultados llegarían. Ese era el credo de Midway. Y bajo esa convicción, pasó de ser un don nadie a una fuerza reconocida entre su generación. Incluso más de 10 años después, durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, este mismo hombre, alguna vez tan promedio que pocos lo notaron, estallaría con una fuerza tan temible, que se ganaría el asombro incluso del propio Uchiha Madara. ¿Cómo podría alguien no respetar a un hombre así? Y para Haru, que ahora poseía un físico Otsutsuki y mucho más poder que antes, esta era la oportunidad perfecta de experimentar el combate con un verdadero maestro de Taijutsu. Pues entonces peleemos de verdad después de esto. Repitió Gui, levantando el pulgar y con los dientes brillantes como un faro. En ese momento, Asuma y Ayate se unieron al grupo. Los 6 se reunieron para ultimar su estrategia para la misión. Con la ayuda de Haru, todo irá sobre ruedas, dijo Kurenai, dándole a Haru una sonrisa de agradecimiento. Yugao asintió en señal de acuerdo. Esta misión no era particularmente peligrosa, pero era tediosa, algo que normalmente nunca se le asignaría a un shinobi del nivel de Haru. Pero como uno de sus compañeros de equipo todavía se estaba recuperando de una lesión, movieron algunos hilos para conseguir la ayuda de Haru. Ambas mujeres estaban sinceramente agradecidas. ¿Qué tiene eso de bueno?, murmuró de repente Ayate, con un tono algo amargo. Yugao generalmente se mantenía sereno y rara vez sonreía. Pero hoy su comportamiento era diferente. Ella había sonreído. Una sonrisa rara e impresionante. Era el tipo de sonrisa que se parecía al primer deshielo de la primavera, como el rocío brillando sobre las flores frescas. Pero trágicamente, esa sonrisa no estaba destinada a Ayate. Era para otra persona. Tenemos más de un Junin aquí, añadió Ayate. Asuma y Gui ascendieron este año. Ante esto, Gui adoptó otra pose entusiasta, mostrando sus dientes cegadores una vez más. Mientras tanto, Asuma se enderezó, infló el pecho y declaró con voz profunda. Conmigo aquí, no habrá ningún problema. Pero cuando se giró para mirar a Kurenai, su expresión vaciló. Ella ni siquiera lo estaba mirando. Su mirada permaneció fija en Uchiha Haru. Una llama de irritación parpadeó en el pecho de Asuma. Aún así, Kurenai estaba a su lado. No podía permitirse perder la compostura delante de ella. Y para ser justos, Haru había derrotado a Kurosuke Raiga, uno de los 7 espadachines ninja de la niebla. Incluso si Asuma dudaba de los detalles exactos, el resultado en sí no se podía negar. El nombre de Uchiha Haru ya estaba causando revuelo en el pueblo. Asuma no estaba seguro de poder vencerlo. Así que se contuvo. Una confrontación ahora podría terminar en una pérdida pública y humillante. No, mejor demostrar su valía en la misión. Se desempeñaría excepcionalmente bien y le demostraría a Kurenai que no era inferior a Haru. Mientras tanto, Kurenai dejó escapar un suspiro silencioso en su corazón. Ella sabía desde hacía mucho tiempo lo que Asuma sentía por ella. Ella simplemente fingió no darse cuenta. No era un mal hombre. De apariencia sencilla, adicto a los cigarrillos y con algunos vicios menores, pero no está mal. Tenía estatus. Era el hijo del tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Tenía talento, estaba entre los mejores Chunin más jóvenes. Sería difícil para cualquier mujer ignorar a alguien como él. Y por un tiempo, Kurenai se sintió tentada. Pero desde su última misión con Haru, ella no sabía por qué, pero el recuerdo de la expresión tranquila e imperturbable de Haru mientras se enfrentaba a Kurosuke Raiga permaneció en sus pensamientos. Y las palabras que había pronunciado ese día, sencillas, firmes, llenas de convicción. No tengas miedo. Estoy aquí. Cada vez que pensaba en ello, su corazón se calentaba. Y al mismo tiempo, más distante de Asuma. Asuma no era un mal hombre. Él simplemente, no era el que ella quería. Ella solo esperaba que Asuma se diera cuenta pronto de eso y dejara de desperdiciar su tiempo y sus emociones con ella. Lo mismo ocurrió con Uzuki Yugao. Si Haru no hubiera estado presente, tal vez Ayate habría tenido una oportunidad. Pero ahora, todo era diferente. Capítulo 38. Uchiha Haru, Yui Kurenai, Uzuki Yugao, Sarutobi Asuma, Midway y Ayate se reunieron, rápidamente asignaron sus misiones y se dispusieron a llevarlas a cabo.
Por alguna extraña razón, tanto Asuma como Ayate parecían especialmente enérgicos y ansiosos, mostrando un nivel inusual de empuje e iniciativa. Incluso llegaron al punto de asumir tareas adicionales a las de los demás. Al ver esto, los ojos de Migui brillaron de admiración. Esto es juventud. La juventud debería ser superar tus límites y luchar con todas tus fuerzas. Gritó, antes de unirse con entusiasmo a Asuma y Ayate. Yui Kurena y Uzuki Yugao quedaron atónitos por el cambio repentino. ¿Qué les pasa hoy? ¿Tomaron la medicina equivocada? Migui era más fácil de entender. Alguien como él desafiaba la lógica convencional. Quienes entendían, entendían. Pero Asuma y Ayate, ¿por qué se peleaban por un trabajo tan agotador? Aún así, a Uchiha Haru no le importaba en absoluto. Se tomaba su tiempo con las tareas, sin apresurarse ni descuidar el trabajo. Si otros estaban dispuestos a hacer el trabajo por él sin pedir nada a cambio, ¿por qué no dejarlos? El trabajo gratuito siempre era bienvenido. No le importaría tener algunos más como ellos. Noche. La luna colgaba en lo alto del cielo, proyectando un resplandor blanco plateado sobre la tierra. Todo lo que tocaba parecía envuelto en un suave velo de luz, transformado en tonos pálidos como reflejos en el agua quieta de un manantial. La pequeña Hinata yacía en una mecedora en el patio, contemplando el azul cada vez más intenso del cielo nocturno. Sin embargo, sus pensamientos seguían centrados en los acontecimientos del día. De camino a casa, el ama de llaves le había contado muchas cosas. Luego, al regresar, su padre también le habló extensamente. Ella entendió algo, pero no todo. Todos eran gente de Konoha, entonces ¿por qué parecían tan distantes unos de otros? ¿De verdad nunca volvería a ver a su hermano Haru? ¿Nunca volvería a hablar con él? Frente a los grandes y brillantes ojos Byakugan de Hinata, las estrellas comenzaron a desdibujarse y un recuerdo diferente cobró vida. Era una tarde nevada. Una niña pequeña, de no más de 3 o 4 años, caminaba sola por un sendero apartado. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío y las manos y los pies entumecidos. Al observarla de cerca, se notaba que se parecía a una Hinata más joven. El viento aullaba, levantando nieve de los árboles y del suelo, haciendo que el frío fuera aún más intenso. La pequeña Hinata se ajustó bien el abrigo y siguió adelante. Pero no llegó muy lejos. Un grupo de chicos mayores le bloqueó el paso. ¡Alto ahí! Entrega todo tu dinero o no pasarás. No tengo dinero, la voz de Hinata tembló mientras retrocedía instintivamente. ¿Sin dinero? Se burló el líder. Entonces averigüémoslo. Con un gesto de la mano, los otros chicos la rodearon. No, de verdad que no, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras temblaba de miedo, retrocediendo aún más, hasta que tropezó con una piedra enterrada bajo la nieve y cayó. Los chicos se acercaron, listos para atacar. Hinata se acurrucó sobre sí misma, con la cabeza enterrada en sus rodillas, lista para soportar el dolor. Pero los golpes nunca llegaron. En cambio, una voz tranquila y suave llegó a sus oídos. Está bien. Ya puedes levantarte. Hinata miró hacia arriba. Los chicos habían desaparecido. En su lugar estaba un muchacho alto y guapo, con la mano extendida hacia ella. Incluso cuando era niña, solo tenía un pensamiento. ¿Cómo puede alguien ser tan guapo? Ese chico, por supuesto, era Uchiha Haru. La ayudó a ponerse de pie, le quitó la nieve y la acompañó hasta su casa. La última imagen en la memoria de Hinata era la de un niño guiando a una niña a través de un mundo de suaves tonos rosas y blancos, sus formas haciéndose más pequeñas en la distancia. Detrás de ellos quedaron 2 pares de huellas poco profundas en la nieve. Las huellas de una memoria compartida. Hermano Haru, Hinata murmuró, una suave sonrisa formándose en las comisuras de sus labios. En ese momento, una sombra brilló ante sus ojos. El mundo se volvió negro y ella se desplomó inconsciente. En otro lugar, tras varias horas de intenso trabajo, Uchiha Haru y los demás finalmente completaron su misión. Estaban completamente exhaustos. Especialmente Asuma y Ayate, quienes se habían esforzado más. Ambos se tambaleaban y apenas podían caminar. Incluso Migui, conocido por su resistencia, estaba apenas un poco mejor. Sus planes previos de un combate de entrenamiento, olvidados por completo. Ni siquiera tuvieron la fuerza para mencionarlo. Yui Kurena y Uzuki Yugao también se sentían agotados. Aunque habían asumido la carga de trabajo más ligera, seguían siendo mujeres, físicamente más débiles en comparación, y ninguna de ellas se especializaba en taijutsu. Su cansancio era comprensible. Sin embargo, Uchiha Haru parecía no verse afectado por el cansancio.
Con la sangre de Otsutsuki corriendo por sus venas, este nivel de esfuerzo no significaba nada para él. Los 6 caminaron por el oscuro camino de regreso a casa, con las sombras proyectadas por la luna detrás. De repente, Haru se detuvo. Algo no andaba bien. Al girar bruscamente la cabeza, vio una figura que corría entre las copas de los árboles a lo lejos, iluminada brevemente por la luz de la luna. La figura llevaba algo y definitivamente no era de Konoha. Pero Haru no gritó. No reaccionó mucho. Para él, Konoha no era un aliado. Ya no. No después de todo lo que había pasado entre ellos y el clan Uchiha. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, ¿por qué debería intervenir? Pero entonces, se quedó congelado otra vez. Sus sentidos captaron una firma de chakra familiar. Hinata. La figura llevaba a Hinata. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría hecho la vista gorda. Pero Hinata era diferente. Él no quería, ni podía, ignorar esto. Al verlo detenerse tan repentinamente, Yui Kurenai frunció el ceño. ¿Qué pasa? Todos los demás también se giraron hacia él. Haru entrecerró los ojos hacia la oscuridad. Alguien se acaba de infiltrar. Por ahí, dijo en voz baja. ¿Infiltrado? La palabra cambió inmediatamente el estado de ánimo. Una posible violación no era un asunto menor. Había que informarlo. Migui corrió al lado de Haru, imitando su postura y mirando a la distancia. Pero todo lo que vio fue luz de luna y sombras. ¿Qué infiltración extranjera? Se burló Asuma. Imposible. Aunque su corazón dio un vuelco cuando Haru lo dijo por primera vez, Asuma se recuperó rápidamente. No tenía sentido. Como hijo del tercer Hokage, el conocimiento de Sarutobi Asuma superaba al de la mayoría de los ninjas. Poseía la experiencia y el contexto necesarios para analizar la situación con racionalidad. ¿Una infiltración a toda velocidad en Konoha? Improbable. O eso creía él. Capítulo 39. Nuestra aldea oculta de la hoja puede no parecer fuertemente custodiada en la superficie, comenzó Sarutobi Asuma, con voz tranquila pero firme, pero eso es solo un engaño. En realidad, cada entrada y salida clave está vigilada de cerca por los Anbu. No cualquiera puede entrar. Miró al grupo con una sonrisa de confianza. Seguro que todos conocen a los Anbu. Ahora piensa, ¿quién podría escabullirse entre ellos? Asuma se inclinó ligeramente y su expresión se volvió más presumida. Lo que la mayoría de ustedes no saben, continuó, riendo, es que la aldea oculta de la hoja ha estado protegida durante mucho tiempo por una barrera invisible. Esta barrera es transparente e imperceptible a simple vista. No la notamos en la vida diaria. Pero mientras vivas en el pueblo, no reaccionará a tu presencia. Sin embargo, añadió, con un tono más sombrío, si un extranjero intenta entrar, se activa una alarma silenciosa. El Hokage y los Anbu se alertan al instante y contraatacan sin dudarlo. ¿Cómo podría un intruso pasar por ahí? Se rió de nuevo, esta vez con un toque de burla en su mirada mientras caía sobre Uchiha Haru. Al final te pillé en una mentira, chico. Gekko aplaudió con una sonrisa burlona. Como era de esperar del hijo del Hokage. Eres un experto en lo que haces. Si no fuera por ti, todos estaríamos engañados. Migui, Uzuki Yugao y Yui Kurenai parecían inseguros, mirando hacia Haru. Pero Haru no perdió el tiempo discutiendo. Hinata estaba en peligro. Si se hubiera quedado para explicarlo, es posible que ya estuviera perdida más allá de las fronteras de Konoha. En un instante, desapareció con una técnica de parpadeo corporal. Espérame. Gritó Migui, siguiéndolo de inmediato. Por razones que no podía explicar, confiaba más en Haru que en Asuma. Uzuki Yugao y Yui Kurenai intercambiaron miradas. Nosotros también vamos, dijo Kurenai. Si no pasa nada, bien. Pero si algo sale mal, somos refuerzos. Las dos kunoichi salieron corriendo tras ellos. Sarutobi Asuma y Ayate Heg no tuvieron más remedio que perseguirlo también. Bajo la pálida luz de la luna, 6 figuras corrían entre los árboles. Al frente estaba Uchiha Haru, moviéndose como una sombra. Muy cerca detrás de él estaba Migui, con Kurenai, Yugao, Asuma y Ayate más atrás. Al principio, todos seguían el ritmo razonablemente bien. Pero poco a poco, solo Migui pudo seguir el rastro de Haru. Y él mismo se estaba quedando atrás. No importaba cuánto se esforzara Gui, la brecha seguía creciendo. Al final, Haru desapareció de la vista. Increíble. Migui no se quedaba atrás. Su taijutsu rivalizaba incluso con el de Kakashi Atake. Y aún así, lo habían dejado en el polvo. Asuma y Ayate estaban igualmente atónitos. Sabían mejor que nadie lo fuerte que era Gui.
Y ahora lo veían con sus propios ojos, Uchiha Aru había superado ese nivel. Mientras tanto, Aru utilizó el body flicker a máxima capacidad, acercándose rápidamente a la figura que huía. El intruso estaba enmascarado y vestido de negro, acunando a Hinata en sus brazos. En el momento en que sintió que lo perseguían, el enemigo no lo dudó. Lanzamiento de rayo. Bola de trueno. Una esfera que crepitaba con energía eléctrica rugió en el aire, dirigiéndose directamente hacia Aru. El rayo es el elemento natural más rápido, difícil de ver e imposible de esquivar a corta distancia. Auge. La esfera golpeó a Aru de lleno, provocando una explosión cegadora. En el lugar del impacto se formó un cráter y se elevaron hacia el cielo humo y polvo. HMPH. Tonto. El enmascarado hizo una mueca de desprecio y se dio la vuelta para huir. La explosión había hecho mucho ruido. Alguien vendría. Necesitaba salir rápido. Justo cuando estaba a punto de moverse, su cuerpo se congeló. Él no podía moverse. Cada miembro bloqueado. Bajó la mirada y se le hundió el corazón. Cadenas de chakra envolvieron su cuerpo, atándolo fuertemente a un árbol cercano. Frente a él se encontraba Uchiha Aru, completamente ileso. Imposible, jadeó el hombre. Ese ataque te alcanzó. Sus ojos se abrieron con horror. Era un genjutsu, lo tenía atrapado en él desde el principio. La cara de Aru era ilegible. Esta no fue una victoria para celebrar. El enemigo ni siquiera valió la pena el esfuerzo. Basado en la escala de poder de Konoha, este intruso solo era de nivel Jonin Elite. Aru ni siquiera necesitó usar una sola carta del triunfo. Dio un paso adelante con calma y le quitó la máscara al intruso. El rostro del hombre no me resultaba familiar. Pero el protector de la frente le dijo a Aru todo lo que necesitaba saber, el símbolo de la aldea de la nube oculta. ¿Eres un diplomático de la nube oculta?, preguntó Aru con frialdad. El hombre respondió con una mueca de desprecio. Ahora que lo sabes, déjame ir. ¿Quieres iniciar una guerra entre nuestras naciones? Incluso en la derrota, el enviado de la nube se mostró arrogante y desafiante. Aru no respondió. Pero en su mente se agitaron los recuerdos. En la línea de tiempo original, hubo un incidente similar. Hinata fue secuestrada por un diplomático de la nube. Yuga Yashi, su padre, lo mató. En represalia, la nube oculta exigió el cadáver de Yashi, alegando que el diplomático había sido asesinado ilegalmente. Querían el Byakugan. Para evitar la guerra, Konoha ofreció a Yuga Hisashi, el hermano gemelo de Yashi, como chivo expiatorio. ¡Qué patético! El tercer Hokage hizo todo lo posible para evitar el conflicto, incluso sacrificando a uno de los suyos. ¿La nube se atrevió a exigir justicia luego de intentar secuestrar a un niño? La paz lograda a través de la servidumbre no es paz en absoluto. Al mirar al enviado desafiante, Aru solo sintió desprecio. El llamado riesgo de guerra no le inquietó lo más mínimo. De hecho, matarlo no haría las cosas más interesantes. La sonrisa que se extendió por el rostro de Aru le provocó escalofríos en la columna. Su confianza quedó destrozada. La intención asesina que sintió no era un engaño, era pura, fría y real. ¡No! No puedes matarme. Balbució el enviado, presa del pánico. Soy diplomático. Te traerás la guerra. Sus ojos miraban desesperadamente a su alrededor. Pero Aru no lo dudó. Golpe sordo. Un kunai voló de su mano como un susurro en la noche. Aplastar. Se hundió profundamente en la garganta del enviado. La sangre brotó de la herida. Se atragantó y se atragantó, con la sangre espumeando en sus labios. Movió la boca, intentando hablar, pero no emitió ningún sonido. Unos momentos después, su cabeza se desplomó hacia adelante. Él estaba muerto. Aru dio un paso adelante con calma, agarró a Hinata del suelo y la cargó suavemente en sus brazos. Mientras los demás se acercaban desde la distancia, él se quedó quieto bajo la luz de la luna, rodeado de silencio, interrumpido solo por el susurro de las hojas y el goteo de sangre. El juego de Eden Cloud había terminado antes incluso de empezar. Y el coste sería elevado. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken en YouTube capítulo 40. Uchiha Aru había eliminado fácilmente al enviado de la aldea de la nube oculta y rescató a Hinata. Lo primero que hizo fue examinar a Hinata. La recorrió con la mirada de pies a cabeza, buscando lesiones. Afortunadamente no ocurrió nada grave. Aru, hermano Aru, estoy soñando. La suave voz de Hinata temblaba mientras apenas abría los ojos. Sus palabras eran débiles, desorientadas. Pero antes de que pudiera despertar completamente, su cuerpo cedió y se desmayó nuevamente.
Momentos después, Asuma, Ayate Head, Migui, Uzuki Yugao y Yui Kurenai llegaron al lugar. Al ver el sangriento espectáculo, sus expresiones se ensombrecieron de inmediato. ¿Es Hinata?, preguntó Yui Kurenai con la voz preocupada. ¿Está bien?, añadió Uzuki Yugao, apresurándose hacia adelante. Está bien, respondió Haru con calma. Solo está inconsciente. Sin heridas graves. La tensión se alivió ligeramente con sus palabras, aunque el malestar permaneció. Su atención entonces se centró en el cadáver que yacía en un charco de sangre. ¿Quién es?, preguntó Migui. Por una vez, su habitual energía alegre dio paso a una seriedad sombría. Haru señaló el protector frontal del enemigo. Es de la aldea de la nube oculta. ¿Aldea de la nube? Asuma frunció el ceño. Esta mañana, mi padre me dijo que un enviado de la nube oculta estaba visitando al clan Hyuga. Su voz se fue apagando. ¿Pudo haber sido él?, murmuró, con la mente acelerada. ¿Pero por qué? ¿Por qué secuestrar a Hinata? Ninguno tenía una respuesta. La teoría no tenía sentido a primera vista. Ayate, Kurenai y Yugao estaban igualmente desconcertados. Migui no dijo nada, pero la confusión estaba clara en su rostro. Entonces Yui Kurenai se giró hacia Haru. ¿Qué opinas, Haru? Todas las miradas se dirigieron hacia él, incluso Asuma y Ayate, quienes normalmente tenían cierta sospecha hacia Haru, escucharon atentamente. Podían enfrentarse por nimiedades, pero en cuestiones de vida o muerte, se mantenían como camaradas. Así era la hoja oculta. No importaban sus desacuerdos, sabían cuándo unirse. Haru no respondió directamente. En cambio, planteó una pregunta. ¿Por qué es más conocido el clan Hyuga? El Byakugan, respondió Asuma automáticamente. Su expresión se ensombreció al comprenderlo. Los demás lo entendieron con la misma rapidez. El secuestro de Hinata no fue casual. Tuvo que ver con el Byakugan, el poderoso jutsu del clan Hyuga. Se quedaron en silencio. La gravedad de la situación los invadió como una espesa niebla. «Esto es serio», dijo Asuma finalmente. «Necesitamos informar al tercer Hokage de inmediato. Que él decida cómo manejarlo. Matar a un enviado de la aldea de la nube oculta podría desencadenar una guerra. Este ya no era un asunto que unos pocos Chunin pudieran resolver. Solo el Hokage podía asumir la responsabilidad. Nadie se opuso. Asuma, siendo el hijo del tercer Hokage, salió inmediatamente a informar lo que había sucedido. El resto se quedó para proteger la escena y el cadáver. Ayate y Migui permanecieron vigilantes, atentos ante cualquier otro ataque. Yui Kurenai y Uzuki Yugao dirigieron su atención hacia Hinata y la atendieron con cuidado. Haru permaneció apartado, de pie en silencio sobre la rama de un árbol. Sus ojos miraban fijamente hacia la oscuridad distante. Estaba pensando. Según la línea de tiempo original, el secuestro de Hinata por parte del enviado de la nube no había ocurrido la noche anterior a la masacre de los Uchiha. Y ciertamente no había sido él quien intervino. Había sido Hyuga Izashi, el tío de Hinata, quien detuvo el secuestro. Acababa de regresar de una misión y, sin embargo, allí estaba. Las cosas están cambiando. Desde que llegó a este mundo, la secuencia de acontecimientos había comenzado a cambiar. El secuestro de Hinata esta noche, la aparición de Orochimaru en la noche de la masacre de los Uchiha, la resurrección del primer y segundo Hokage, nada de eso se suponía que sucediera de esta manera. Fue una advertencia. No podía aferrarse a las suposiciones de su conocimiento pasado. Tenía que pensar por sí mismo, ser cauteloso y mantenerse flexible. Solo eso garantizaría la supervivencia y la victoria. Pero lo que Haru no se dio cuenta fue que incluso ahora, en las profundidades del bosque que tenía delante, un vórtice oscuro se había abierto silenciosamente. Dos figuras ocultas en las sombras fueron arrastradas hacia él. En un abrir y cerrar de ojos, aparecieron en la cima del monumento Hokage. Orochimaru se quedó allí, con los ojos brillando por la sorpresa y el hambre. Entonces, ¿nos descubrieron? ¡Qué percepción tan aterradora, desde tanta distancia! Su voz era baja, pero el entusiasmo en ella era evidente. ¿Es este el poder del Sharingan? ¡Qué revelación tan aterradora! A su lado había un hombre enmascarado, alto y silencioso. Uchiha Obito, aunque enmascarado y sereno por fuera, estaba todo menos tranquilo por dentro. Había seguido al enviado de la nube desde el principio, oculto en la dimensión de Kamui, observando desde lejos. Con su poder de nivel Kage y su ninjutsu de espacio-tiempo, no tenía miedo de ser descubierto. Cuando Haru apareció, Obito se había retirado más para evitar ser visto. Pero ahora, ¿aún lo habían notado?
¿Es ese realmente el rango perceptivo de un Sharingan de 3 Tomoe? Imposible. La voz de Orochimaru interrumpió sus pensamientos, mezclada con curiosidad y alegría. Me pregunto hasta dónde puede llegar la percepción del Mangekyou Sharingan, reflexionó en voz alta. Como uno de los científicos más retorcidos de Konoha, Orochimaru había estudiado el Sharingan con gran detalle. El Sharingan de 3 Tomoe contaba con 3 habilidades principales: percepción, replicación e ilusión. Pero el poder que adquirían esas habilidades dependía enteramente del usuario. Un usuario más fuerte significaba un jutsu más fuerte, mejor percepción, un genjutsu más preciso. Pero incluso esas fortalezas tenían límites. Y el salto de los 3 Tomoe al Mangekyou no fue solo de grado, fue único en su tipo. Una verdadera evolución. Si el Sharingan de 3 Tomoe de Haru ya poseía una percepción tan aterradora, entonces, Orochimaru se quedó en silencio, las implicaciones eran claras. Obito tampoco dijo nada. Su rostro enmascarado permaneció estoico, pero en su interior se desataba una tormenta. No puede quedarse solo con los 3 Tomoe, incluso con el Mangekyou Sharingan, el propio Obito no podía alcanzar ese nivel de precisión sensorial. ¿Podría ser? ¿Uchiha Haru ya despertó el Mangekyou? Si así fuera, las implicaciones serían graves. Una destreza física irreal combinada con un genjutsu y una perspicacia de nivel Mangekyou. El poder de Haru superó con creces lo que Obito había anticipado. Pero él tenía un plan. Una medida que ya había puesto en marcha mucho antes de esta noche. Uno que involucraba al hombre que estaba a su lado. ¿Confío en que tus preparativos estén completos?, preguntó Obito. Orochimaru sonrió y sus labios se curvaron en una sonrisa de serpiente. Por supuesto. No habrá ningún error. Su tono era confiado, arrogante incluso. Confió en su propio ninjutsu prohibido. Bien, dijo Obito asintiendo. Volvió la mirada hacia el horizonte. Detrás de la máscara, sus ojos ardían de resolución. Se acercaba la noche del exterminio. Él se aseguraría de que todo saliera sin problemas.